Tras la invasión norteafricana de Napoleón Bonaparte en 1798, aparecen los primeros vestigios de la gloria pasada de Egipto. El redescubrimiento de esta antigua civilización enciende una pasión por Egipto que se extiende por todo el mundo. Los primeros egiptólogos superan a todos los demás cazadores de trofeos y están decididos a hacerse un nombre cargando barcos enteros de tesoros egipcios hacia Europa. Francia, Inglaterra, Italia y Alemania compiten furiosamente para conseguir las piezas más grandes y mejores del arte y la cultura egipcios. Durante el siglo XIX aparece un respeto cada vez mayor por la cultura egipcia, pero ese respeto se convierte también rápidamente en un motivo de competición internacional. Las naciones europeas rivalizan entre ellas por ver quién liderará la conservación de los tesoros egipcios. Descubriremos cómo un grupo de coleccionistas ambiciosos pasa del saqueo a la conservación al embarcarse en busca del antiguo Egipto. En busca del antiguo Egipto. Del saqueo a la conservación. A mediados del siglo XIX, Francia reclama para sí la mayor colección del mundo de objetos de arte egipcios. Están depositados en el Louvre de París, donde se llevan a cabo la mayoría de los trabajos científicos sobre el antiguo Egipto. En 1847, el departamento egipcio del Louvre admite a su más reciente empleado, Auguste Mariette, de 26 años. Mariette es básicamente autodidacta y su dedicación al trabajo capta pronto la atención de sus jefes. Después de solo 3 años, le eligen para una misión en el Cairo. Su función es adquirir unos manuscritos antiguos para asegurarse de que Francia siga teniendo la mejor colección egipcia del mundo. Adquirir objetos egipcios es un negocio competitivo al que se dedican tanto museos como coleccionistas privados. Los ingleses son más ricos que los franceses, los italianos más faltos de escrúpulos y los alemanes más ambiciosos. La egiptología en el siglo XIX es una ocupación peligrosa, llena de subterfugios, traiciones y puros y simples robos. Mariette se enamora de Egipto, pero su falta de experiencia hace que los valiosos manuscritos se le escapen de las manos. Está convencido de que su fracaso humillará al Louvre y le costará el puesto. Pero con los ojos puestos en el desierto y las pirámides lejanas, escribe en su diario: La tranquila ciudad se extendía frente a mí, con las pirámides al oeste. Me sentía completamente absorbido. Allí, casi al alcance de la mano, había todo un mundo de tumbas, inscripciones y estatuas. Decidido a sacar el máximo provecho del que pudiera ser su único viaje a Egipto, Mariette decide visitar las pirámides y unos cuantos templos hasta que se le termine el dinero. Durante sus viajes se hace amigo de una tribu de beduinos que le cuentan historias fantásticas de tesoros fabulosos, tumbas antiguas y ciudades perdidas, enterradas todavía bajo la arena del desierto. Mariette se convence de que si logra demostrar que alguna de esas historias es cierta, aún podría volver a Francia como un héroe. Siguiendo una pista más legendaria que real, se dirige a Saqqara, al sur de las pirámides. Pero cuando llega allí, no encuentra más que bloques de piedra rotos y arena. La necrópolis de Saqqara es un espectáculo desolador. Paredes de ladrillos rotos, montañas de arena mezclada con piedras, trozos de vendaje de momia desperdigados, agitados por el viento, y huesos humanos blanqueados por el sol. Mariette monta su campamento en mitad del antiguo cementerio. Está desesperado por descubrir algo que le redima a los ojos de Francia.
Mientras intentaba descubrir el plano original de las tumbas, mis ojos encontraron una esfinge, con su cara sonriente surgiendo de la arena. Me di cuenta de que formaba parte de la avenida de las esfinges, de la que tanto me habían hablado. Sin duda habría valiosos restos y textos desconocidos bajo la arena, así que reuní a unos 30 excavadores alrededor de la esfinge. Ese descubrimiento transformaría por completo mi vida. En pocos días, una doble línea de esfinges emerge de la arena y vuelve a gozar del sol del desierto. La espera es casi insoportable. Mariette tiene grandes esperanzas. Él sabe que en un extremo de esta antigua calle, según la leyenda, existe un laberinto de tumbas llamado el Serapeo. Al cabo de 3 meses, una avenida entera, flanqueada por 141 esfinges, indica el camino hasta la lujosa entrada del Serapeo. El Serapeo está dedicado a Apis, el dios de la fertilidad y de la resurrección con forma de buey, y es una combinación de tumba y templo que data de una época muy temprana de la historia egipcia, de la cual no se sabe casi nada. El 12 de noviembre de 1851, Auguste Mariette se abre paso entre los escombros acumulados y entra con mucho cuidado en un inmenso pasadizo subterráneo. A ambos lados hay cámaras que contienen sarcófagos enormes que contenían los cuerpos momificados de los bueyes sagrados. Las cámaras, lugares de culto sagrado, están llenas de miles de objetos magníficos. Estatuas, joyas, tablillas de bronce, riquezas de todas clases. Uno de los sarcófagos aún está intacto. Decidido a conseguir su tesoro, Mariette coloca dinamita en una esquina de la tapa de piedra, enciende la mecha con su puro y sale corriendo. Así es como se destruye el cuerpo momificado del único buey de Apis que quedaba. Cuando se corre la voz de su descubrimiento, Mariette se encuentra en el centro de una tormenta política. Los anticuarios europeos y los egiptólogos rivales le condenan. El gobierno egipcio y las autoridades locales, conscientes por fin del auténtico valor de su herencia, le acusan de robo y destrucción de antigüedades. Sin desanimarse, Mariette sigue trasladando los tesoros del Serapeo y enterrándolos de nuevo en el desierto para impedir que los encuentren sus competidores, ya sean legales o ilegales. Finalmente, el gobierno francés y el Louvre llegan a un acuerdo con las autoridades egipcias. Las dos naciones se dividirán el tesoro. Cuando termina la excavación, más de 230 cajas de tesoros de incalculable valor han embarcado hacia el Louvre. Pero lo más notable es que otras tantas se quedan en Egipto. Después de casi 4 años, Mariette vuelve a París. Es recibido como un héroe y recibe el nombramiento de conservador en el departamento de egiptología del Louvre. Pero él vive obsesionado por el desierto y la emoción del descubrimiento. Escribe: Después de mi trabajo en el Serapeo, me resultaba imposible dedicarme a una carrera puramente académica. Sabía que iba a morir o a volverme loco si no volvía inmediatamente a Egipto. Mariette no pasó ni un año en París y volvió a Egipto ante la insistencia del virrey de Turquía. Curiosamente, el hombre que poco antes fuera acusado de robo sería nombrado el primer director del nuevo servicio de antigüedades egipcias. Mariette se dedica a su nueva función con el furor del converso. Al recibir plenos poderes para conceder licencias y controlar todos los trabajos de excavación, Mariette empieza a considerar la caza de tesoros como algo ilegal e inmoral. Inglaterra, Italia y Alemania se indignan. Las grandes potencias coloniales no ven en Egipto nada más que una inacabable fuente de trofeos,
y consideran el nombramiento de Mariette como jefe de antigüedades como un trato de favor entre el gobierno egipcio y el gobierno francés. Sin duda, la indignación está bien fundada. La mayor parte de los arqueólogos que trabajan en Egipto en esa época son ingleses, y los turcos que gobiernan Egipto son aliados políticos de los alemanes. La primera oportunidad de Mariette para ejercer sus nuevos poderes llega en febrero de 1859, cuando un grupo de trabajadores egipcios descubre la tumba de la reina Ahotep cerca del antiguo cementerio de Tebas. Cuando se filtra que las autoridades locales están embarcando el tesoro para enviarlo al virrey de Turquía, Mariette embarca hacia Tebas y allí se encuentra con un barco lleno de objetos descubiertos en dicha tumba. Mariette confisca el tesoro y lo hace enviar a El Cairo, frustrando así los planes del virrey, que fue precisamente quien le nombró para el cargo. Impaciente por volver al campo de la excavación, Mariette monta una expedición al templo de Amón, en Karnak. Para dar buen ejemplo, Mariette empieza a emplear métodos de fechado como los que desarrolló el egiptólogo alemán Karl Lepsius. Su método se conoce como estratigrafía y consiste en determinar las fechas de los objetos enterrados comparando la profundidad a la que se encuentran. Usando las últimas técnicas, Mariette insiste en fotografiar cualquier objeto antes de retirarlo del suelo. La fotografía se convierte en esos momentos en una herramienta esencial para documentar con todo detalle los hallazgos. Un arqueólogo solo puede distinguir entre varias obras de arte después de un largo examen. La fotografía reconoce las diferencias instantáneamente y con la máxima imparcialidad. La fotografía nunca miente. Uno puede estar seguro de su absoluta objetividad. Ves exactamente lo que se ve. Solo en 1860, Mariette abre 35 excavaciones nuevas, pero sigue impaciente por volver a Saqqara, donde descubrió por primera vez los tesoros del Serapeo. Está convencido de que ese lugar aún le reserva mayores descubrimientos. Y por segunda vez, su instinto no le falla. Al volver a Saqqara, desentierra una serie de tumbas que contienen una maravillosa colección de estatuas funerarias de madera de 4000 años de antigüedad, con unos colores tan vivos que los excavadores que las descubren huyen aterrorizados, pensando que han desenterrado a personas vivas que han estado enterradas miles de años. Con estos últimos descubrimientos, Mariette se convierte en un pionero del estudio del Imperio Antiguo de Egipto, una época que terminó hace casi 4000 años. Todas las superficies de las cámaras funerarias están decoradas de forma brillante con escenas cotidianas. Gente cazando y pescando, trabajando y jugando. Mariette comprende que esas escenas están hechas para rodear a los muertos de escenas familiares de su vida terrenal y consolarles en su viaje hacia el otro mundo. Había objetos importantes por descubrir en todas las tumbas, pero esta era la tumba de Ptahhotep, uno de los nobles más grandes del Imperio Antiguo, que fue visir a finales de la Quinta Dinastía. La suntuosidad de esas tumbas hace que Mariette comprenda lo importante que es conservar los monumentos egipcios. Por su antigüedad son tremendamente frágiles. En cuanto los desentierran, empiezan a deteriorarse rápidamente. El aire, la humedad y la luz del sol los destruyen, pero lo peor es la intervención humana. La primera tumba que abrió en Saqqara 10 años atrás había sufrido más por culpa de los turistas y los arqueólogos que en los 6000 años anteriores.
Mariette se compromete a hacer todo lo posible para proteger esas primeras muestras de civilización humana. Escribe: dentro de 500 años, Egipto debería ser capaz de mostrar a los arqueólogos que lo visiten los mismos monumentos que estamos describiendo ahora. Para combatir la amenaza del deterioro y también el comercio ilegal de antigüedades robadas, Mariette consigue que el gobierno egipcio le dé fondos para crear un museo en El Cairo. Sus esfuerzos tienen éxito y el primer museo de objetos de arte egipcio antiguos en Egipto se abre en 1958. Antiguamente Egipto destruía sus monumentos. Hoy en día los respeta y en el futuro los amará. Qué ironía viniendo de un hombre que antes usó dinamita para abrir un sarcófago. Sin embargo, demuestran el profundo efecto que la antigua tierra de los faraones tiene sobre el joven y ambicioso francés. En 1867, Mariette vuelve a París, el tiempo justo para supervisar la instalación de la sección egipcia en la Feria Mundial. La comunidad académica francesa elogia efusivamente tanto al científico como a su obra. Él solo ha conseguido que Francia siga siendo la primera potencia mundial en estudios egipcios. Al volver a Egipto, Mariette encuentra otra oportunidad más para impresionar al mundo. La mayor maravilla de la ingeniería de la época, el Canal de Suez, construido por los franceses, se inaugura al cabo de 2 años y el virrey encarga a Mariette que organice los festejos de la inauguración. Como eje central de los festejos, Mariette piensa programar una gran ópera que celebre las glorias del antiguo Egipto. Mariette contrata al compositor Giuseppe Verdi para escribirla y personalmente esboza el guión y diseña el escenario y el vestuario para la obra, que titula Aida. Por desgracia, la gran ópera no está terminada para la inauguración del canal y no debutará hasta 3 años más tarde, en 1871. Trágicamente, Aida será el último acontecimiento en la vida de Mariette. En 1878 su museo se ve inundado por las riadas y la mayor parte de sus notas y dibujos quedan destruidos. En la primavera de 1881, envejecido prematuramente por la dureza de su trabajo, destrozado por la pérdida de sus notas y medio ciego, Mariette, a sus 60 años, comprende que debe encontrar a un sustituto. Pero en lugar de escoger a uno de los arqueólogos que trabajan en Egipto, la mayoría ingleses, contrata a un miembro de la Academia Francesa poco conocido. Aunque no fuera el candidato más destacado para dirigir el servicio de antigüedades de Egipto, para Mariette es la mejor manera de mantener la supremacía francesa en Egipto. El candidato de Mariette es Gaston Maspero. Aunque es un lingüista joven y brillante, según el ejemplo de Champollion, los conocimientos de Maspero sobre arqueología son bastante limitados. A partir de su nombramiento, Maspero recibe el monumental encargo de conservar las excavaciones arqueológicas más importantes del mundo. Es una labor tan complicada que ningún hombre puede llevarla a cabo solo, por muchos conocimientos que tenga. Consciente de su falta de experiencia, Maspero toma una decisión prudente, la de continuar la obra de Mariette en Saqqara, pero ampliándola. Mariette se había concentrado en las tumbas del Imperio Antiguo, ignorando las tumbas de épocas posteriores que había alrededor. Concentrándose en ellas, Maspero busca tumbas con inscripciones jeroglíficas. De esta forma espera seguir el proceso de desarrollo del idioma egipcio desde los sencillos dibujos hasta los jeroglíficos plenamente desarrollados, trazando mediante la evolución de la escritura
un mapa cronológico sin fisuras de la civilización egipcia. Maspero estudia las pirámides con textos del último período del Imperio Antiguo. Estas tumbas contienen los documentos teológicos más antiguos, llamados textos de las pirámides. Después de más de 5000 años, la escritura sigue siendo la clave para conocer esta fantástica civilización. Maspero solicita que se hagan esbozos y fotografías de todo. Las inscripciones son tan numerosas y tan complejas que Maspero es consciente de que llevará años completar su traducción. Pero los resultados de este trabajo deberán componer una cronología de la historia egipcia y ayudar a aplicar una disciplina académica a los desordenados estudios de la época del Antiguo Egipto. Pero la disciplina académica no es el peor desafío al que se enfrenta Maspero. El peor es controlar el comercio de antigüedades robadas. Egipto, en la década de 1880, sigue lleno de saqueadores, autoridades corruptas y tratantes de antigüedades en el mercado negro. Uno de los coleccionistas más famosos es Sir Wallis Budge, conservador de antigüedades egipcias para el Museo Británico. En sus frecuentes viajes, Budge adquiere gran cantidad de tesoros, y la mayor parte de ellos llegan a Inglaterra sin la autorización adecuada. Es la forma que tiene Budge de esquivar el control francés de las obras de arte egipcio. La rivalidad nacional que ha mantenido a Inglaterra y a Francia en guerra desde la Edad Media hasta la caída de Napoleón, ocurrida solo 65 años antes, se ha convertido en un juego de guerra cultural. Sabiendo que Budge ha comprado objetos de arte robados en grandes cantidades, Maspero rodea su casa de El Cairo con guardas armados. Budge, como respuesta, ordena excavar un túnel desde su casa al hotel vecino y se lleva su tesoro por la puerta de servicio del hotel. Maspero se enfurece. Para complicar más las cosas, los avances en los transportes en barco de vapor y ferrocarril atraen a Egipto a una marea de turistas ricos que están deseando llevarse a casa un pedacito de historia antigua. No suelen preguntar de dónde salen los recuerdos que compran, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están comprando objetos de arte originales. Maspero, decidido a detener el flujo de antigüedades hacia el mercado negro, organiza una investigación a gran escala para rastrear esa hemorragia cultural hasta su origen. Las sospechas apuntan directamente a 3 hermanos del pueblo de Gurna, conocido desde el siglo XIV como refugio de ladrones de tumbas. Maspero ordena su arresto. Después de casi un mes de interrogatorios continuos, los hermanos no revelan nada. Por fin, cuando liberan a 2 y enfrentan al tercero con el botín robado, este se rinde y revela toda la operación junto con el escondite del tesoro. Siguiendo las indicaciones del ladrón, Emil Braggs, ayudante de Maspero, y su equipo de investigadores llegan a las cercanías de Deir el-Bahari para continuar su marcha por un sendero olvidado desde hace mucho tiempo. Casi a 60 metros de altura, en una colina, el grupo encuentra la entrada de un pozo muy escondido. Tras despejar los escombros que cubren la entrada, el equipo se desliza por un túnel largo y con una fuerte pendiente. Los investigadores se abren camino hasta el fondo del pasaje y descubren una escena digna de la cueva de Alí Baba. Maspero escribe en su informe oficial: Fue increíble. Yo pensaba que encontraríamos 2 o 3 reyezuelos insignificantes y descubrimos toda una cripta de faraones. ¿Y qué faraones? Los más famosos que jamás gobernaran Egipto, los conquistadores de Siria y Etiopía. Tutmosis III, Setos I y Rameses II. Realmente, Egipto es una tierra de maravillas. A diferencia de otras culturas antiguas, no se limita a entregarnos sus monumentos,
sino que nos entrega a los propios hombres que los construyeron. Hace siglos, los sacerdotes trasladaron los cuerpos de estos poderosos monarcas desde sus criptas originales hasta esta cueva inaccesible. Esperaban salvar así a los faraones y sus tesoros de los estragos de los ladrones de tumbas antiguos. Lo más irónico es que los faraones y sus tesoros salen de nuevo a la luz gracias a la acción de los ladrones modernos. Émile Braggs, ayudante de Maspero, ordena que se trasladen los nichos reales y su contenido a El Cairo lo antes posible. Es la noche de Luxor. Las momias, los ataúdes y otros objetos fueron bien envueltos en sábanas y trasladados al barco. Cuando nos íbamos con nuestro cargamento de reyes, ocurrió algo muy extraño. En ambas orillas del Nilo había campesinas que seguían al barco llorando y los hombres disparaban los rifles como si rindieran honores de funeral. En 1886, después de 5 años de éxitos continuos, Maspero inicia la monumental labor de desenterrar uno de los grandes símbolos de la civilización egipcia, la gigantesca esfinge de Giza. Estuvo enterrada hasta el cuello durante siglos por la arena del desierto y su tamaño real había sido objeto de muchas conjeturas. El equipo de excavación de Maspero se pone a trabajar y al cabo de 3 meses empieza a surgir el cuerpo de la enorme bestia. Cuando los obreros terminan su trabajo, el nivel de la arena ha bajado más de 20 metros. Pero el plan de Maspero no se limita a desenterrar la gran estatua. Quiere saber si hay tumbas bajo la esfinge. Aunque él no llega a encontrarlas. Incluso hoy en día hay autores que siguen confiando en su existencia, aunque las pruebas arqueológicas realizadas en la actualidad no confirman esta teoría. La impresionante cantidad de logros de Maspero, sobre todo el desescombro de la esfinge, atrae cada vez a un número mayor de turistas europeos y americanos. Maspero decide cobrar entrada a los monumentos y las excavaciones. Si la gente quiere disfrutar de Egipto, que ayude a pagar su estudio y conservación. Al cabo de pocos meses de despejar la esfinge, Maspero vuelve a Francia para proseguir su carrera académica y poner por escrito sus trabajos. Fue un intervalo que duraría 13 años. En su ausencia, las técnicas de investigación arqueológica siguen desarrollándose y a Maspero no le resulta fácil ponerse al día de los acontecimientos. Por fin, en 1899, a los 53 años, Gastón Maspero vuelve a su amado Egipto. Al poco tiempo de su regreso ocurre el desastre. El 3 de octubre de 1899, un terremoto castiga el gran templo de Karnak. 11 columnas ceden y la sala principal queda en ruinas. Decidido a reparar el edificio, Maspero asigna a un equipo de trabajadores, guiados por los mejores arqueólogos franceses, los grandiosos trabajos de reconstrucción. Maspero visita a menudo el lugar para observar los avances en la obra. Está fascinado a la vista de un edificio de 4000 años de antigüedad. Hemos tenido que quitar mucha arena para encontrar las piedras, que eran enormes, algunas de 20 metros de altura, y habían quedado enterradas en la arena cuando se hundieron. Los bloques se arrastraban sobre troncos de madera de acacia y se colocaban en su lugar con cuerdas. Si Ramsés II hubiera vuelto para inspeccionar los trabajos, pensaría que en su país no había cambiado nada. Los trabajos de reconstrucción, a pesar de ceñirse a las exigencias más estrictas de la época, provocan un debate internacional. Parece que todo el mundo sabe lo que habría que hacer con el edificio en ruinas.
Los poetas y pintores románticos exigen que las ruinas se queden como están, pero ni Maspero ni la mayoría de los egiptólogos están de acuerdo. Siempre es una pena manipular unas ruinas tan hermosas, aunque lo exija la necesidad, pero ¿qué podíamos hacer si no? El tiempo nos obliga a revivir los monumentos sin hacer nada por alterar su carácter y a investigar todo lo que pueda ayudarnos a conservarlos. Por si la reconstrucción del templo no fuera lo bastante impresionante, los descubrimientos hechos durante la restauración casi ensombrecen el propio trabajo. En 1903, durante el cuarto año de restauración, se descubre bajo las losas de alabastro del patio del séptimo pilón el llamado escondrijo de Karnak. A medida que avanzan los trabajos de excavación, va apareciendo una cantidad de estatuas que nunca imaginaron. Maspero escribe: Ya llevamos 20 meses sacando objetos del templo de Karnak. Estatuas, bustos, troncos mutilados, cuerpos sin cabeza, faraones en sus tronos, reinas y sacerdotes, captados en plenitud de sus vidas, de su profesión y de su rango. Un pueblo entero que sale a la luz. De cada paso se guardan cuidadosamente registros, dibujos y fotografías, usando los mejores métodos arqueológicos de la época. Cuando se llega a completar el proyecto, han salido a la luz casi 17.000 obras de arte egipcio. Se trata de un enorme paso hacia adelante para comprender el mundo del antiguo Egipto. Dado el alcance del proyecto, en combinación con la gestión del museo y de todas las excavaciones arqueológicas que hay en Egipto, Maspero no puede con todo el trabajo. Hay que ampliar la plantilla del Servicio de Antigüedades de Egipto. Entre los contratados hay un inglés sin experiencia, de 17 años, llamado Howard Carter. Su destino le llevará a la fama internacional 25 años más tarde, como descubridor de la fabulosa tumba de Tutankamón. Pero incluso ampliando mucho la plantilla, Maspero aún tiene que librar en solitario las batallas más importantes. Para animar al pueblo egipcio a responsabilizarse de su propio pasado, abre una cadena de museos locales por todo Egipto, incluyendo un edificio nuevo y mayor en El Cairo. Maspero está convencido de que una mayor conciencia pública ayudará mucho a proteger los tesoros de Egipto. Luego, en 1912, logra algo por lo que sus predecesores han luchado durante más de 60 años: la introducción de una serie de leyes que prohíben el pillaje de antigüedades y monumentos egipcios. Cuando Gastón Maspero se retire en 1914, sus logros ya han tenido un profundo impacto en Egipto, sentando las bases para que otros investigadores sigan avanzando en la egiptología como ciencia. Incluso antes de que Maspero se encargara del Servicio de Antigüedades de Egipto, en 1880 un inglés de 27 años llamado William Flinders Petrie llegaba al desierto en una misión que en su momento resultaba extraña. Petrie desea hacer un estudio detallado de la construcción de las grandes pirámides de Giza. A los egipcios y hasta a los egiptólogos les parece una misión insensata. Para Petrie tiene mucha lógica. Desde que los europeos empezaron a estudiar Egipto 80 años atrás, nadie se ha planteado nunca cómo se construyeron estas enormes edificaciones. En su adolescencia, Petrie había viajado por las ruinas megalíticas de Inglaterra para estudiarlas y medirlas, intentando analizar su complicada geometría.
A los 19 años escribe un estudio muy completo sobre la organización de las piedras de Stonehenge. Partiendo de sus experiencias en Stonehenge, resulta muy natural que quiera estudiar la geometría de otras estructuras antiguas. Lee muchísimas teorías sobre la construcción de las pirámides, pero ninguna está basada en observaciones de primera mano y, por lo que se ve, ni siquiera en la lógica. El astrónomo inglés Piazzi Smith sugiere que cada línea de piedras simboliza el crecimiento de la civilización. Hay otras teorías igualmente descabelladas y absurdas. La mejor forma de descubrir la verdad es visitar Egipto. Mientras pasea entre las pirámides y los monumentos, midiendo y haciendo cálculos, Petrie se horroriza, como muchos otros antes que él, al darse cuenta de que la herencia egipcia está siendo saqueada y destruida a un ritmo rapidísimo. Secciones enteras de edificios y templos han sido arrancadas. Hay monumentos anotados en las guías de viaje que han desaparecido completamente. Al tiempo que coleccionistas europeos se llevan a casa su tesoro, los egipcios queman miles de momias antiguas como combustible para los trenes y las máquinas de vapor. Como otros viajeros, Petrie oye a menudo gritar a los ingenieros: «Necesitamos más vapor, echa otro faraón al fuego». Al cabo de un año trabajando en Egipto, me sentía como en una casa en llamas. Así de rápida era la destrucción. Debía salvar todo lo que pudiera, sacándolo de allí lo antes posible, y luego, cuando tuviera 60 años, sentarme, escribir y contarlo todo. En 1880, después de un año viajando, midiendo y recopilando, Petrie vuelve a Londres para escribir sobre sus descubrimientos. Después de publicar gran cantidad de artículos, conoce a la periodista Amelia Edwards, fundadora de la Egypt Exploration Fund, un grupo de ricos benefactores interesados en popularizar la cultura egipcia. Este grupo queda impresionado por su enfoque científico y Petrie obtiene financiación para volver a Egipto y proseguir con su trabajo. A su regreso, Petrie viaja a Tanis, en el delta del Nilo, donde hace un estudio detallado de un templo de la época del Imperio Nuevo. Las excavaciones en Egipto me fascinan y espero que los resultados justifiquen la empresa. Creo que la mejor línea de investigación reside en anotarlo todo cuidadosamente y comparar los menores detalles. Petrie introduce métodos innovadores de excavación. Elimina el puesto de capataz y controla personalmente los trabajos. En Tanis tenía 170 trabajadores a mis órdenes que trabajaban sin la presión del capataz. Muchos egiptólogos expertos consideran a Petrie un mero aficionado, un diletante. Pero sus métodos son muy populares entre los trabajadores y gracias a ello consigue rescatar incluso los objetos más pequeños, pero no por ello menos importantes. Cuando terminan las excavaciones, Petrie se ha quedado sin fondos. Pero como no desea abandonar Egipto y por si la renuevan la subvención, dedica el año 1887 a hacer un crucero por el Nilo con un amigo. Durante el viaje, Petrie, como otros arqueólogos de ideas avanzadas, toma cientos de fotografías que proporcionan un registro más exacto y más objetivo que los esbozos o los grabados. Al sur de Asuán, en la isla de Segel, encuentra centenares de inscripciones antiguas cinceladas en las rocas de la ladera de una antigua colina. Algunos de los grabados son tan antiguos como la propia civilización egipcia. Unos cuentan los viajes de los embajadores egipcios a tierras nubias.
Otros son crónicas de las campañas militares emprendidas por los faraones. Una inscripción habla de una gran hambruna y cuenta cómo el rey Djoser apeló a los dioses para alimentar a su pueblo. Decidido a estudiar esas inscripciones, Petrie y su compañero escalan la ladera de la colina con cuerdas para fotografiar, dibujar e inventariar esos grabados tan notables. A su llegada a Asuán, Petrie encuentra un telegrama que le garantiza una subvención adicional del Egypt Exploration Fund. Sin dudarlo, se dirige al oasis de El Fayum. Allí, Petrie encuentra innumerables tumbas y pirámides construidas durante más de 4000 años. Las más recientes se construyeron apenas un siglo después de Jesucristo, o poco más. Aunque las piedras exteriores han sido robadas hace tiempo, Petrie espera encontrar las cámaras funerarias aún intactas. Las que más le interesan a Petrie son las tumbas más recientes. Se sabe muy poco de la vida en Egipto durante los siglos posteriores a la muerte de su última reina, Cleopatra. En las tumbas, Petrie descubre una colección de 60 retratos funerarios magníficos pintados sobre paneles de madera. Descifrando las escrituras de los sarcófagos, Petrie descubre que los egipcios de la época romana conservaban los cuerpos de los parientes muertos en cámaras subterráneas anexas a la casa de sus familias durante generaciones antes de llevarlos a la tumba. Esta hipótesis es cuestionada en la actualidad. Según las leyes establecidas previamente por Auguste Mariette, todos los descubrimientos arqueológicos deben ser compartidos al 50% con el Servicio de Antigüedades de Egipto. Obediente, Petrie envía las delicadas imágenes a El Cairo. Más tarde descubre con gran disgusto que Gastón Maspero ha dejado esas magníficas obras de arte tiradas en el patio trasero del museo, expuestas al sol y a la lluvia. Furioso, Petrie exige que le devuelvan esas antigüedades de incalculable valor antes de que terminen totalmente destruidas. Por fin, Maspero selecciona 12 retratos para el Museo de El Cairo, entregando a Petrie 48 de estas extraordinarias máscaras. Petrie las envía a Londres para una exposición especial en el Museo Británico. Cuando Petrie vuelve a su trabajo en El Fayum, descubre los restos de un poblado de 4000 años de antigüedad, donde vivían los trabajadores empleados en la construcción de las tumbas de los faraones. Las casas están llenas de utensilios de la vida cotidiana. Este es un aspecto completamente ignorado en esa época de la vida en el antiguo Egipto, los objetos cotidianos de la gente normal. Encontramos papiros, herramientas para tejer, herramientas de madera y pedernal, juguetes de arcilla, ropa y sandalias de cuero. Los objetos no son tan lujosos como los de la tumba de un faraón, pero son cosas que la gente de todo el mundo puede comprender e identificar. Cada vez que uno de los objetos es retirado del suelo, Petrie insiste como siempre en registrar con exactitud su situación. Este descubrimiento tan notable le da a Petrie una reputación internacional como arqueólogo destacado. A partir de los innumerables datos que ha recogido en sus excavaciones, Petrie está decidido a publicar sus descubrimientos para beneficio de las futuras generaciones. Escritor prolífico, publicará un total de 97 obras. Lo único que me importa es que la publicación de mi trabajo sirva como referencia de valor sobre el asunto en los años y siglos venideros.
Ya terminado su trabajo en el Fayum, Petri se dedica al palacio de Ajenatón, en Tel el Amarna, en el Egipto central. Aunque Ajenatón y su bella esposa Nefertiti están entre los gobernantes más famosos de Egipto, poco se sabe de su palacio y de su forma de vivir. Petri está decidido a terminar con ese desconocimiento. Empieza en 1891 y sistemáticamente excava y examina los restos de este conjunto de 3.500 años de antigüedad. Casi al principio de los trabajos se descubre un magnífico pavimento pintado. Es una obra maestra del arte del Imperio Nuevo, de casi 90 metros cuadrados de superficie. Una cenefa de flores de loto rodeando un jardín pintado con su sendero y su lago rodeado de animales. El descubrimiento se convierte instantáneamente en una importante atracción turística de Egipto. Pero como no hay acceso directo al lugar, los visitantes destrozan los campos sin el menor cuidado para poder llegar a Tel el Amarna. Como protesta, los campesinos airados se acercan al lugar y destrozan el magnífico suelo. Las futuras generaciones solo podrán apreciar la belleza de ese pavimento gracias a las fotografías y los detallados dibujos de Petri. Con el paso del tiempo, Petri siente cada vez más curiosidad por los orígenes de la civilización egipcia. El trabajo de Mariette en Saqqara ha ayudado a descubrir los secretos del imperio antiguo, y Maspero ha establecido la secuencia del desarrollo del lenguaje egipcio. Pero, ¿qué existía antes de la época de los faraones? Tras haberme sumergido en todas las grandes épocas de Egipto, me sentía impaciente por descubrir cómo empezó todo. Petri empieza su investigación en la orilla oeste del Nilo, al norte de Luxor. Aquí descubre una gran necrópolis con miles de tumbas de una época desconocida de la historia egipcia. El cementerio es tan vasto y las excavaciones tan extensas que Petri se ve obligado a elaborar un sistema completamente nuevo de excavación y clasificación. Para encontrar un sentido a esa enorme cantidad de hallazgos, Petri desarrolla una tabla comparativa muy simple, donde clasifica cada objeto según su estilo, su forma y su decoración. Las tablas de Petri aún se usan entre los arqueólogos y paleontólogos modernos. A sus casi 75 años, la capacidad de trabajo de Petri sigue admirando a sus compañeros, incluso a aquellos a los que dobla en edad. Por agotador que sea, a Petri le encanta su trabajo. Me siento en paz en esta tierra. Hay una sensación de frescura en el corazón de su existencia. En 1933, Flinders Petrie, el muchacho que salió a medir las pirámides, se jubila del University College y se traslada a Jerusalén. Allí muere trabajando 9 años más tarde, a los 89 años. En poco más de un siglo, la egiptología pasó de ser un deporte de caballeros aventureros a ser una ciencia exigente, dedicada al estudio y la conservación del antiguo Egipto para todos los tiempos y todos los países. Ahora corresponde a los egiptólogos del siglo XX ocuparse de que el trabajo y la visión de esos pioneros no se eche a perder.